discernir su instrucción, sus palabras. De otra manera, nos quedamos así de, pues, se canta, se alaba, pero yo no siento nada, ¿no? Y no te sientas mal, no pasa nada. El tema es que el mismo Espíritu de Dios te va a ir sumergiendo, te va a ir cubriendo, te va a ir enseñando cómo es esa relación entre nosotros con papá. ¿Ya ven? Entonces, esa es una parte importante y lo que decía el pastor es increíble, es sensacional. El tema de la sabiduría, el tema de saber escuchar a Dios, discernir lo que quiere Dios de ti y de mí, más aún en este tiempo, ¿sí? Estamos próximos, hermanos, a tomar nuevamente decisiones de vida, ¿sí? No sé cómo lo estén viviendo ustedes, la pandemia está tremenda, se está multiplicando, ¿sí? Este fin de semana se está disparando nuevamente. Seguramente se tenga que volver a llegar a la decisión de encerrarnos otro ratito en casa, ¿sí? No está igual que como cuando empezó hace 7 meses en el mes de marzo. Se está acrecentando la situación, pero tú y yo somos sobrevivientes. Tú y yo somos, ahorita lo vamos a escuchar, podemos ser esos hijos adoptados de Dios que tienen la cobertura, que tienen la bendición, que tienen el amor, que tienen también instrucción, pero la vamos a acatar, ¿o no? ¿Y por qué tú crees que tendría el Señor que volvernos a llevar a casa si así fuera necesario? Ya lo vivimos unos meses, ¿verdad? ¿Por qué crees que pudiera existir la posibilidad de que volviéramos a regresar? Hubo un cambio en nosotros, hubo alguna situación en nuestro interior que ya haya sido restaurada, algo que ya haya trabajado Dios en nosotros en este tiempo. A lo mejor sí, a lo mejor no. Y es por eso que dice el Señor, creo que hay necesidad de regresar nuevamente a casa, ¿sí? Pero ¿qué te vas a llevar? ¿Cómo lo vas a afrontar? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Otra vez nada más encerrado? ¿O qué vamos a hacer? ¿No? Esta parte de la escritura que en esta semana el Señor nos ha revelado, nos ha hablado a mi esposa, a mí, queremos compartírtela porque también no lo habíamos visto de esa manera. Yo quiero que en el nombre de Jesús, ¿sí?, declaramos que hoy se va todo espíritu de sueño, todo espíritu de distracción, ¿sí?, y que el Espíritu Santo, ¿sí?, que mora en cada uno de nosotros, porque así lo creemos, se hace presente y lo llena todo. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dos cosas antes de empezar. Una, existe esa posibilidad, ¿sí? Posiblemente sea la próxima o la siguiente semana, pero también tenemos que tomar decisiones de vida, ¿vale? Decisiones de vida, ¿vale? Entonces, en esta 3, 4 últimas semanas, el Señor nos ha estado hablando de una manera directa de que si somos hijos de Dios, nos va a dar alas, nos va a transformar, nos quiere levantar, porque estamos dormidos. La iglesia está dormida, ¿sí? ¿Sí? Estamos cansados, hastiados, ¿sí? Estamos en algunos desanimados, tal vez sin trabajo, tal vez sin ese ánimo pronto para poder querer hacer algo, ya no nada más por nosotros, sino por el Señor. ¿Sí? ¿Cierto o no? ¿Verdad? Entonces, es una situación bien interesante. Abre tu mente, abre tu corazón, ¿sí?, para que sea el Espíritu de Dios el que te hable el día de hoy. Que no sea yo, que no sea mi esposa, déjate guiar por el Espíritu Santo. Vamos a experimentar, a poner en ejercicio, ¿sí?, el discernimiento, vamos a poner en ejercicio la sabiduría, ¿sí? Amén. Nos ha estado hablando el Señor de levantarnos, nos ha estado hablando el Señor de darnos alas como las águilas, sufrir esa metamorfosis que necesitamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y en la semana hablaba el pastor en alabanza, el estudio del hermano César, acerca del Espíritu Santo,
¿verdad? Y nos cuestionaba el pastor el día viernes cuántas funciones, cómo se manifiesta el Espíritu Santo, ¿sí? Y son muchas las que encontramos en la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos convence de pecado y de muerte, ¿sí? Nos ayuda a dar testimonio de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Nos da el amor, nos da el fruto del Espíritu, reparte dones, ¿no? Nos guía, nos enseña, nos unge, y podemos seguir así la lista, ¿sí? La lista de lo que hace en nosotros el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero dentro de todas esas funciones también se manifiesta como un espíritu, como el espíritu de adopción, como el espíritu de adopción. ¿Sí lo habéis escuchado? ¿Sí? Y el Espíritu puede hacer todo esto que viene en la palabra de Dios, ¿sí? Y ocupa un lugar importante, debe ocupar un lugar importante en nosotros, en nuestra vida. Sin embargo, no hará, hermano, no hará nada que tú quieras que no haga. Sin embargo, no hará el Espíritu Santo nada que tú no quieras que él haga. ¿Con quién? Conmigo, contigo, ¿cierto? ¿Sí me explico? ¿Sí? Él decíamos, es el caballero, ¿sí? Si tú no quieres obedecer, él no te va a obligar, ¿sí? Si él ya te dio una instrucción, él no te va a obligar, ¿sí? Todo lo va a hacer conforme tú vayas discerniendo lo que el Espíritu, de lo que Dios te va hablando. Y en esta parte, hermanos, quiero compartir esta parte de la Escritura. Voy a hilar 3 pasajes de la palabra de Dios como los versículos que nos permitirán hablar acerca de esta revelación, acerca de la adopción, ¿sí? Te voy a pedir por última vez, ponte de pie. Vamos a oír la palabra de Dios. No lo busques, a lo mejor sí lo puedes apuntar. Juan 1:12, Evangelio de Juan 1:12, Efesios 1:13, Romanos 8:15. Juan 1:12, Efesios 1:13 y Romanos 8:15. ¿Vale? Yo lo voy a leer, no lo busques. Si cierras tus ojos, nada más escucha la voz de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y ahora ustedes, pueblo mío, que no son judíos, sino son gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora le llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Amén. Toma asiento. En cambio, recibir el Espíritu de Dios, no uno que nos esclavice al miedo. ¿Sí? Está por salir en los próximos meses la vacuna contra el coronavirus. ¿Sí? Y tú y yo tenemos que tomar una decisión de fe. ¿Sí? ¿Te la vas a poner o no te la vas a poner? ¿Sí? ¿Vas a creerle al mundo o le vas a creer más a la adopción de Dios? No me malentiendas. No, esto no estoy diciendo no te la pongas, no, porque habrá aquellos
Pero si puedes pedir primero dirección de Dios, ¿sí? Antes de ir a tomar esa decisión, ¿sí? De ponértela como ponértela, ¿cierto? ¿Sí? No me malentiendas, amigo. Tú te la puedes proponer y tienes la libertad, pero ¿a quién le vas a creer más? A la adopción que está haciendo Dios con nosotros, ¿sí? Que nos está mostrando su poder. Tan es así que estamos aquí, en este momento, ¿cierto? ¿Ya cuántos meses llevamos? 7. ¿Sí? 7 de perfección. y estamos teniendo como que un déjà vu, ¿sí? Se detonó en el mes de marzo, ¿sí? En un viernes 13 y en un fin de semana largo, ¿sí? Y otra vez se va a repetir este fin de semana, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esa decisión, amigos? ¿Qué vamos a hacer? Porque es importante. Si tú a mí me preguntas, no sé si a mi esposo, no sé si a ti, yo no me pondría la vacuna, ¿sí? Porque al final todos corremos el mismo riesgo, ¿no? Si no estás bien en tus defensas y te ponen la vacuna, te truenas, ¿sí? Si no están bien tus defensas, también puede fungir como ese catalizador, donde en lugar de ayudarte y crear esos anticuerpos en ti, te da para abajo y puede ser lo contrario a quedar protegido, ¿cierto? Ojo con eso, ¿sí? La otra, en lo personal, yo he creído en la palabra de Dios. Él nos ha sustentado, a mí y a mi familia, a lo largo de, no nada más de este tiempo de pandemia, sino a lo largo, por ejemplo, de los 20 años de Ariel, que nos ha mostrado su fidelidad, nos ha mostrado su poder, nos ha mostrado su amor, su cobertura, ¿sí? Porque Él no tiene ninguna vacuna de todas las que nos ponen a todos los hijos, a todos los mexicanos. Yo puedo decir, no sé si lo pongan en otros países, pero a todos los mexicanos, Él no tiene esas vacunas, y gloria a Dios, porque no ha tenido ninguna enfermedad de consecuencia, ¿no? La familia lo sabe, la familia lo conoce, muchos de ustedes, ¿sí? Lo están escuchando, ¿sí? Nosotros como matrimonio, como hijos de Dios, decidimos creer en Dios y decirle al Señor, Señor, yo lo pongo en tus manos, ¿sí? Y Él, de pequeñito, ¿sí? Decidimos no ponerle ninguna vacuna, por fe, hermanos, por fe, porque creemos en ese Dios todopoderoso, en aquel Padre que nos prometió esa cobertura, ¿sí? Y a 20 años Él ha sido fiel. Amén. Amén. No, esto es para motivar en ustedes la fe, ¿sí? No un acto de un hombre y de una mujer, sino la fe que hemos depositado nosotros en Dios, y que en los 20 años Él ha sido, nos ha mostrado esa fidelidad y esa contención y ese amor. Amén. Y bueno, esta parte, hermanos, viene a colación por la situación de que necesitamos conocer que la adopción que Dios hace para con su pueblo, su nuevo pueblo, ¿sí? Necesitamos entenderlo para que tú y yo podamos tomar decisiones de fe. Sin adopción, hermanos, sin adopción no hay salvación, ¿sí? Sin adopción no hay salvación. Es muy chistoso porque ya me trajo, dice que se hizo ayuda idónea y ya me dejó lo más hermoso, hermanos. Miren, a lo largo de la semana, como él les comenta, veníamos viendo esta figura y el Señor la ha venido confirmando con los estudios. Todos sabemos que somos hijos adoptados y lo decimos, pero no sé si lo entendemos. La adopción es todo un proceso, engorroso en lo terrenal. Si nosotros quisiéramos adoptar un niño, ¿qué tendríamos que hacer? Nadie de los que estamos aquí, según sé, hemos adoptado un hijo. Pero si nosotros queremos adoptar un hijo, nosotros tenemos que cumplir con ciertas características, ciertas condiciones. Si nosotros queremos ir, no es como que, dejaron un niño tirado en la basura, yo lo quiero y me lo dan. No, yo tengo que ir. Ese niño, cuando es abandonado, entra dentro de lo que es la jurisdicción del Estado, dentro de esa custodia del Estado. Entonces, ¿con quién me tengo que entender? Pues me tengo que entender con el Estado. Yo tengo que ir, tengo que pedir los requisitos, ellos me dan
requisitos que me pone el gobierno para que el niño pueda ser entregado a mí. Cuestiones económicas, cuestiones psicológicas, cuestión de posibilidad, de sustento, de lugar, de equilibrio, de todo lo que es necesario para que yo te pueda dar un niño, porque el gobierno está cuidando la integridad de ese menor. Esa figura hermosa es la misma que hace Dios con nosotros. El pastor nos preguntaba el viernes por qué es unigénito. Génito, uno engendrado, solo un hijo de Dios, directo. Todos los demás somos adoptados. ¿Cómo? Adoptados. Pero Satanás ha tocado todo. ¿A cuántos de ustedes les dijeron sus hermanos, o ustedes le dijeron a los hermanos que son los adoptados? A ver, suéltenla, ya se rieron, señal de que a alguien le dijeron o a alguien le decía. Eres hijo de leche. Ay, tú ni eres hijo, tú eres adoptado. Es que no le hagan caso, es el adoptado. Pues es así porque es el adoptado, no es de la familia. ¿No? ¿Cómo usamos la palabra adopción? Para denotar despectivamente, para decir, este está mal, es que es X, segundo, ¿no? Te recogieron de la basura, te hicimos el favor. A todos los que nos lo dijeron o los que lo dijimos, lo hacíamos con una intención. Por eso les digo que Satanás toca todo. Si a ti te dicen que eres el adoptado, ¿cómo te sientes? Mal. Y cuando se lo dices al otro, ¿qué quieres hacer? Pues que se sienta mal, ¿no? Satanás lo toca todo. Porque Satanás sabe que la adopción es cuando nosotros recibimos la gloria de Dios. Y si yo te digo que eres el adoptado, tú no quieres ser el adoptado. Tu cabeza dice, yo adoptado no. Y si les decimos que ustedes son adoptados, todos son adoptados, es un regalo. Y le decía yo, Alfredo, mi hermano sí me llegó a decir, tú eres hija de mis papás, te recogieron. Y le digo, y mira lo que es la vida. Sí, el Señor me adoptó. Primero me adoptó a mí. La adopción, hermanos, es un proceso hermoso que el Señor hace. Es otra de las funciones del Espíritu Santo, el espíritu de adopción. Si nosotros adoptamos a un niño, tenemos que cumplir todos esos requisitos, todos. No puede faltar ninguno. Nosotros, cuando estamos sin conocer a Cristo, somos hijos por creación, como todos esos pequeños que son abandonados, son engendrados. Pero por causa del pecado nosotros estamos fuera. Dice que todos, por cuanto pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que estamos fuera, separados del Padre. Y si estamos separados del Padre, tenemos un espíritu de orfandad. Estamos separados del Papá. Tenemos espíritu de orfandad. El espíritu de orfandad, al estar en custodia en lo terrenal, los niños están en custodia del Estado. Nosotros sabemos que solo hay dos formas, o Dios o quién, o el diablo, el príncipe de este mundo. Si yo no tengo espíritu de adopción, ¿tengo espíritu de qué? De orfandad. Si yo no estoy en la custodia del Padre, ¿estoy en la custodia de quién? Del príncipe de este mundo. Estoy en la custodia del príncipe de este mundo. Entonces, ¿cuál es mi forma de moverme? Fíjense, se ha hablado de identidad. Nosotros tenemos una identidad. Nosotros somos como es nuestra familia, ¿no? Nos movemos como ellos se mueven, hacemos las cosas que ellos hacen. No porque nos sentaron y nos dijeron, hoy te vamos a enseñar las fiestas que celebra la familia. No, sino porque ellos hacen y nosotros vamos aprendiendo cómo hacen. Por eso nosotros somos como nuestra familia. Un ejemplo bien claro, yo lo vivo en la escuela. Los niños son como su maestra, porque su maestra les dice sean como yo. No,
porque ellos ven a su maestra, están todos los días con su maestra, observan lo que hace su maestra y los niños aprenden a ser como su maestra. Y eso es real. Yo a mis niños les decía, cuando ellos me preguntan más de 2 cosas, les digo, no te voy a contestar porque ya te contesté 2 veces lo mismo. O me preguntan algo que es muy obvio y les digo, ¿y tú qué crees? Y mis niños, después de como de medio año, cuando pasa eso con los compañeros, se voltean y le dicen, ¿y tú qué crees? Ellos saben, no es que yo les dije, ellos ya aprendieron, ¿no? Es la misma forma. Nosotros estamos en custodia del príncipe de este mundo. ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo piensan? Escuchen a los chicos, a los jóvenes, a las mujeres que están afuera, que están peleando. ¡Aborto! ¡Sí! ¡Aborto! 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 Y vamos a detener el aborto. Las causas. ¿Por qué no lo quería tener? Porque no tengo para mantenerlo. Porque estoy estudiando. Eso es que nos estamos moviendo conforme a la línea que está poniendo quien nos tiene en custodia. Pero el Señor viene y hace en lo espiritual algo que si nosotros conocemos el proceso en lo terrenal lo entendemos súper bien. Tengo que ir a pedir los requisitos para tenerlos en custodia. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles eran los requisitos? Porque en lo espiritual nosotros estamos como esos niños separados de Dios por la ley de la muerte y el pecado que dice Romanos. La ley de la muerte y el pecado. Estamos separados. Entonces el Señor pide los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? La ley de Moisés, esa nos pudo salvar. La ley de Moisés, los 10 mandamientos, no nos pudieron salvar. Porque se necesitaba de carne para poderla cumplir y no hubo uno solo, salvo Jesús, que la cumplió a cabalidad. Entonces uno de los requisitos era cumplir la ley. Por eso el Señor dice, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley, a cumplirla para que ustedes fueran liberados. Yo no vine a quitarla para que les fuera más sencillo, yo vine a cumplirla para que vean que sí se puede. Entonces el Señor viene y los requisitos son justicia, obediencia, santidad y un agregado, fe. ¿Fe de quién? ¿De quién no oigo? ¿De quién se necesita la fe? De nosotros, porque Jesús lo tenía todo, Jesús se movió en integridad, pero se necesita el agregado que es la fe. Y entonces cuando se ponen sobre la mesa los requisitos en la mesa espiritual, pasa lo que en lo terrenal. Ya cumplí con mis sesiones del psicólogo, ya cumplí con mostrar mi solvencia económica, ya cumplí, ya les mostré que sí tengo un lugar, ya cumplí, ya me estuvieron estudiando y vieron que somos una familia loca, pero no en el sentido del mundo, sino en el de Dios. Sí, estamos locos. Pero este lugar es bueno para este pequeño. Cuando se cumple todo eso, entonces nos dan una sentencia y nos dicen, es tuyo, niño, es tuyo. En el plano espiritual sucede lo mismo. Se cumplieron los requisitos y entonces nuestro Dios, juez justo, dice, los requisitos son cumplidos, ustedes son adoptados. Son adoptados. ¿Qué pasa cuando somos adoptados? En ese momento somos sellados. El Espíritu Santo entonces empieza a morar en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando somos adoptados ganamos una identidad. Éramos nada. El Señor dice, y lo vemos en la figura de Abraham, el Señor le cambió el nombre. Le dijo, eres Abraham, pero cuando eres el hijo, fíjense lo que hizo, le quitó a la parentela. Le dijo, déjalos, y ve a donde yo te digo. Y ahora no serás más ese, sino ahora serás Abraham. Y le da una identidad y le dice, serás padre de hijas. Y le da promesas. Cuando nosotros vamos a ese ámbito espiritual, el Señor hace lo mismo con nosotros. Éramos hijos del mundo, éramos hijos de perdición, éramos hijos de ira, pero ahora eres adoptado porque Jesucristo
Con este documento tú vas a ir al registro civil y te van a dar un acta nueva, en donde ya no va a decir, se llamaba Lupe N, fecha de nacimiento tal. No, el acta nueva ahora dice, se llama como los papás decidieron ponerle. Como los papás decidieron ponerle. Llevan los apellidos de los papás. Digamos que Alfredo y yo adoptamos un niño. El niño va a llevar los apellidos de Alfredo, mis apellidos, pero juntamente con eso no solo vienen los apellidos. Primero viene la identidad. Ese niño no es más un extraño, un ajeno, un olvidado, un abandonado. Ese niño es ahora un hijo. Y ese hijo tendría los mismos beneficios que tiene Abril, los mismos. Tiene una identidad, ya no es un niño X, ahora es un niño Olvera Martínez. Y juntamente con eso viene todo un linaje, porque en esa acta ya no estaría vacía. Esa acta ahora tendría nombre de abuelos paternos, nombre de abuelos maternos, y juntamente con eso no ganaría el niño los nombres, sino toda una familia. Misma figura que hace el Señor en lo espiritual. Ahí, hermanos, es importante que podamos visualizarlo. Si lo visualizamos, buscar entenderlo, asimilarlo y movernos como esos hijos adoptados, ¿sí? Si yo era un hijo de nadie, un hijo de la calle, donde yo me movía, ¿sí?, en todo lo que es el reino de las tinieblas, ¿sí?, y por una decisión, ¿sí?, en la adopción deciden quién, los papás, buscar esa personita que venga a obtener un beneficio que le queremos dar, ¿no? Lo mismo hace quién, porque tú no obediste, nosotros no llegamos a quién, al Padre, no llegamos a Dios por nuestra propia voluntad. ¿Te acuerdas que dice la Escritura que Él nos buscó y por eso tú y yo estamos aquí? Amén. ¿Sí? Bueno, entonces Él ya tomó una decisión, ¿sí?, para tu vida, para poderte dar ese regalo, ¿sí? Y lleva todo ese contexto de darte una nueva familia, ¿sí? El ejemplo es contundente en la parte de Abraham, que le dice: deja tu tierra y tu parentela, ¿sí? Al tiempo él vuelve a recuperar su familia porque empiezan los lazos del linaje de Dios, ¿de acuerdo? Pero por un tiempo tenemos que separarnos de lo que éramos tú y yo para entender, y al meternos a este nuevo núcleo familiar de Dios, si tú volteas a tu alrededor, ahí ves a quién, a tu nueva qué, a tu nueva qué, a tu nueva familia, ¿sí? No que la familia se cree, no los vamos a dejar de amar. Al tiempo el Señor dirá y nos ayudará a traer a nuestra familia. Amén. ¿Sí lo ven? Pero ¿quién tiene que dar el primer paso? Para que por medio de la fe, ¿sí?, y la promesa que dice: tú y tu casa serán salvos, ¿sí? Entonces mi familia, que también está de aquel lado, que está allá afuera, voy a orar, voy a ser obediente para que el Señor, en su amor y en sus promesas, traiga esa cobertura y traiga a mí demás familia de sangre, ¿sí? El mismo Señor lo tuvo que vivir, ¿sí? Cuando está en la cruz, le dice: Señor, ahí está tu madre y ahí están tus hermanos. Le dice: ahí está tu padre y ahí está tu madre y tus hermanos. Y le dijo, ¿qué dijo Jesús? Mi familia, toda mi familia es toda aquella que hace la voluntad de Dios. ¿Sí? El mismo Jesús nos da la enseñanza, ¿sí?, de que mi familia ya no es la de carne, la de sangre. Mi nueva familia es la donde Él nos ha colocado. ¿Sí, amén? Ahora, la adopción en lo terrenal hace la referencia de recibir a un hijo que no lo es biológicamente, ¿no? En lo terrenal, nosotros recibimos en una adopción
a un hijo que no es mío biológicamente, con el cumplimiento de diversos requisitos y obligaciones que establece ¿quién? El gobierno, establece la ley, ¿sí? Ahora, en lo espiritual con Dios, hace referencia a recibir a una persona, un alma, como hijo, que no lo es espiritualmente, y eso lo podemos ver cuando Él viene a buscar a su pueblo, ¿sí? ¿Y qué pasó con su pueblo? Lo rechazó, y nos da la oportunidad ¿a quién? A los gentiles, a los no judíos, amén. Dice, pero también con el cumplimiento, ¿sí? Porque el Señor no se puede echar para atrás, ¿sí? Hay normas, hay reglas, tanto en lo terrenal como en lo espiritual, ¿sí? Dice, y tenemos que cumplir con requisitos y obligaciones que también establece la ley. Y acabamos de hablar de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Porque si tú y yo no hemos recibido a Cristo, no hemos sido adoptados, estamos separados de Dios, ¿no? Por medio de la ley y la muerte, ¿sí? Inclusive, si tú vas al Levítico 6, no lo busques, ¿sí? Levítico 6, versículo 24, dice entonces el Señor le dijo a Moisés, da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda por el pecado. El animal que se presente como ofrenda por el pecado es una ofrenda sumamente santa y se debe matar en la presencia del Señor, en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. El sacerdote que ofrezca el sacrificio como una ofrenda del pecado deberá comer porción en el lugar sagrado, dentro del atrio del tabernáculo, ¿sí? Cuando el pueblo de Dios pecaba, ¿sí? Tenían que llevar una ofrenda por ese pecado, ¿sí? Podía ir desde una pequeña codorniz hasta un toro, dependiendo del tamaño del pecador, ¿no? Pero el pecado se limpiaba, no se borraba, ¿sí? El pecado, ¿sí? Por medio de la ofrenda, ¿sí? Se limpiaba nada más. Pero cuando tú y yo venimos a esa adopción, dice que esa acta de pecados, ¿sí? Esa acta que fue decretada anteriormente por ti o hacia tu persona o hacia mí, ¿sí? Cuando venimos a Cristo, esa es rota completamente, ¿sí? Exacto. Y entonces yo vengo a adopción y ahora viene mi nombre, mi nuevo nombre con mis nuevos apellidos, ¿sí? A disfrutar de lo que es el ser hijo. ¿Sí, amén? Fíjense, no hay, dice la Escritura que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros vemos en lo terrenal es porque ya existe en lo espiritual. Esto que les acaba de decir Alfredo en lo terrenal se cumple también. Cuando el juez da una sentencia de adopción, en la sentencia viene una leyenda que dice: queda estrictamente prohibido usar cualquier parte de la vida anterior de este menor para dañarlo. Queda estrictamente prohibido usar cualquier parte de la vida anterior de este menor para dañarlo. Y el Señor, ¿qué dice? Toda acta previa, todos tus pecados son rotos, olvidados, echados al abismo. Entonces, como se lo dijo aquel día aquella mujer, ¿quién te condena? ¿Dónde están los que te condenan? No están, Señor. Yo tampoco te condeno. El Señor no nos condena más. Cuando nosotros vamos a adopción, toda acta fue rota, se acabó. Y si Él no nos condena, porque nosotros seguimos cargando culpas. Y antes de que les diga por qué, les digo la otra parte. Cuando el Señor, tú hablabas de se rompe el acta de los decretos, exacto, y viene otra instrucción. Se presentan al registro civil y la instrucción es: se debe elaborar una nueva acta con el nombre nuevo del menor.
y de sus padres. Y cuando van al registro civil, el acta es hecha. En lo espiritual, cuando nosotros vamos a adopción, ¿en dónde está el registro civil, hermanos? ¿Dónde está? Amén. Somos inscritos en el libro de la vida. En el libro de la vida. O sea, nada de lo que está pasando en lo terrenal puede suceder si no pasó ya, si no fue escrito ya. Cuando nosotros vamos a adopción, el Señor nos da un nuevo nombre. En lo terrenal seguimos teniendo el mismo, pero ya nos dio uno nuevo. Y nos escribe y dice: Azucena, Lila Azucena Martínez Monroy, hija de Dios. No dice hija de Santiago, hija de Flora, no, dice hija de Dios. Y se cumple. Y ahora entonces yo voy a vivir con papá, con ese que me formó, con ese que me creó, con ese que desde su corazón pensó en mí y que me regaló todo lo que él tenía para mí. Entonces, cuando yo voy a vivir con papá, empiezo a absorber la forma de papá. Yo soy como son mis papás, porque viví con ellos 30 años. No es que se sentaran a enseñarme, es que lo fui aprendiendo. Nadie de nosotros, o nadie, salvo cuando son normas, les decimos a los hijos: no te pases, tú sabes. Y es más, no les decimos la regla es, sino que les decimos: tú sabes que eso no se hace aquí. ¿Cuándo hemos hecho eso? Algún día alguien se aventó una de falsificar una firma en la primaria, en la secundaria. Y cuando lo descubrimos, bueno, no lo descubrimos, el Señor lo llevó porque no pudo más con su pecado. Y nos confesó. Nosotros le dijimos: ¿qué te pasa? ¿Cuándo nos has visto a nosotros estar ahí haciendo, falsificándose? Eso no, le hicimos notar. Eso no es correcto, eso te puede llevar. Esto ahorita es una boleta, pero tú sabes que en este nivel eso es fraude. ¿Y tú sabes cómo se castiga el fraude? Cárcel la tiene. Eso es cárcel. Eso no está bien. Y bueno, vinieron sus consecuencias y tuvo que afrontarlo, tuvo que dar la cara y tuvo que asumir lo que venía. ¿Podemos salirnos? Sí, porque estamos aprendiendo la norma de papá. Pero papá nos dice: óyeme, ¿qué te pasa? Vas para adentro, con tus consecuencias, con tu disciplina. Órale, tú sabes que esto es. Pero hermanos, cuando de constante estamos manifestando una situación, una actitud, un lenguaje, una forma que no es como la regla de nuestros papás, algo está mal con nosotros, ¿no? O sea, imagínense que nosotros estamos dentro de la palabra, vamos caminando y que nuestro hijo fuera borracho, drogadicto, que se la viviera en la calle, que no estudiara, que anduviera de vago, que anduviera robando. Oye, o sea, ya no te saliste en una. Algo está mal. A lo mejor yo no estoy dándote el ejemplo que debo darte, a lo mejor ya ando por allá paseándome y por eso pues tú estás en custodia de la calle, ¿no? No estás en mi custodia. Lo mismo pasa con papá, con el Señor. Hermanos, en custodia de Satanás tenemos miedo, en custodia de Satanás tenemos angustia, tenemos temor, tenemos pobreza, tenemos soledad, y hablo de pobreza en nuestra vida, no por pobreza económica, aunque también. Nos sentimos solos, nos sentimos angustiados, nadie nos quiere, nos hacen a un lado, nos ven feo, nos sacan la lengua, bla, 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 bla. Eso es un espíritu de enfermedad. Espíritu de enfermedad. Si venimos a Cristo, yo ya no puedo, porque Él dice que no nos dio un espíritu de temor. Porque Él nos libró del pecado y la muerte.
El Espíritu Santo conforta, abraza, consuela, redarguye, levanta, esfuerza, cubre. El Espíritu mismo que levantó a Jesús de los muertos es el que tenemos. El Espíritu que venció a la muerte es el que tenemos. Y nosotros tenemos miedo. Y nosotros tenemos angustia. Entonces tenemos un espíritu de orfandad estando en casa de Dios. ¿Por qué sería la razón de que sus hijos, nuestros hijos, no se movieran como se mueve la familia? ¿Cuál sería la razón? Pues o viven en la calle y no han aprendido cómo se vive en esta casa, o yo ando en la calle y no le he enseñado a mis hijos cómo se vive en esta casa. Esa es la única razón. Porque si nosotros estamos instruyendo a nuestros hijos de constante, estamos con ellos, los llevamos, los traemos, entonces los hijos saben cómo se mueve la familia. Pero dejamos a los hijos encargados con todo el mundo, pues nosotros andamos afuera y por eso nuestros hijos no saben. No saben lo que hace la casa, saben lo que hace la vecina, el otro vecino, pero no lo que hacemos aquí. Lo mismo pasa con el Señor. Él ya nos adoptó, pero si nosotros no queremos estar en casa, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos a movernos y cómo aprendemos lo que papá tiene para nosotros? ¿Cómo aprendemos fe si no estamos con Él? ¿Cómo aprendemos obediencia si no estamos con Él? ¿Cómo aprendemos confianza si no estamos con Él? ¿Cómo aprendemos de la provisión si no estamos con Él? ¿Cómo aprendemos a caminar si no estamos con Él? No tenemos nada. ¿Por qué? Porque si acepté la adopción, pero como choca mucho, como me gusta más ella, sí, adóptame, pero me gusta más lo que me dicen de aquel lado. Y entonces, eso es un acto normal, hermanos, normal. Si ustedes vieran a los niños, hay una película que les recomendamos, se llama Familia al Instante. Y ustedes van a ver lo que les estamos hablando. Familia al Instante. Son adoptados los niños y obviamente cuando nosotros pasamos de estar en la custodia del príncipe de este mundo a estar en la custodia de Dios, hay un choque. Lo que me dices no me llega. Y entonces somos rebeldes, porque no me gustan tus reglas. Tú dices que tengo que alabarte. ¡Ay, me cae el gordo! Tú dices que tengo que conocerte, pero el Señor ya no está aquí. No lo puedo escuchar si no hablo con Él a través de la palabra, a través de los estudios, a través de la alabanza. ¿Cómo entonces me comunico contigo? ¿Cómo entonces los papás nos enseñan lo que nos enseñaron? Porque nos lo dijeron, porque ahí nos tenían. Mi mamá me enseñó que se comía lo que había en la casa porque no había más. Y me decía, y te lo comes, y si no, te pases. Y yo aprendí que tenía que comerme lo que... Y eso le enseñan bien. Y a donde vayas vas a comer lo que te dé. Aunque no te guste. Aunque sea caldo. Aunque sea pancita y te lo pasas así que le gusta nada más. ¿Cómo lo aprendimos? Pues así. Y cuando no queríamos, no nada más nos veían, así con ojo matador. O nada más nos dice mi hermano Jaime que le metían unos pellizcotes. Y con eso no ya sabía. ¿Qué hace el Señor con nosotros? Nos jala las orejas, nos da nuestras sacudidas, pero a veces no entendemos. No importa, hermanos, si nos hemos equivocado, eso no importa. O ustedes cuando sus hijos se equivocaron les dijeron, dejaste de ser mi hijo. Ya, adiós. A veces los hijos sí dicen, hasta aquí fuiste mi madre. No tengo madre. Me voy. Se cambian el nombre, vergüenza, no. Ay, hermano, ya ve. No querías. Era Alejandro. Él adelantó el proceso de adopción.
le dio el reino, todo. Pero si eres hijo, si yo adopto a un niño, yo puedo decir, por ejemplo, bueno, a ti sí le voy a comprar zapatos, pero a ti no, porque no eres mi hijo o hijo. Hermanos, cuando los hijos adoptados son adoptados desde el corazón, es el amor inagotable, desde el amor. Un hijo que nace de nosotros es engendrado por decisión y se espera y se anhela, pero un hijo que es adoptado es desde el corazón. Sí, amén. Entonces el Señor hizo algo, Él engendró uno, y por amor inagotable adoptó, porque el Señor siempre quiso una familia, y la imagen la tenemos en el huerto. Él puso a Adán, Él puso a Eva, porque Él siempre anheló una familia. El plan falló, pero no que Él tuviera que resolver en el momento porque no sabía qué hacer, no, Él ya lo tenía previsto. Y su imagen es familia, por eso necesitamos ser familias fuertes, porque en familias fuertes se sustenta la iglesia. Sí, amén. Somos familia, Él anheló una familia y Él buscó la forma de volver a ser la familia, para volver al diseño. Hizo un hijo, uno, Jesús, a través del cual se cumplieron todos los requisitos. Viene la adopción y ahora Jesús tiene muchos hermanos con los mismos derechos, con las mismas responsabilidades, con la misma herencia. Porque si ustedes hijos, si ustedes tienen hijos y tienen una herencia, y hablemos no de lo material, hablemos de lo que somos. ¿A poco no le dan herencia a uno? Ay, a ti no te voy a enseñar cómo era mi familia porque no te quiero dar esa herencia. Y si tuviéramos bienes, se les repartiría a todos. Y si yo adoptara a un hijo, yo le repartiría igual. Porque yo decidí amarte. Y el amor conlleva todo eso. Yo decidí, como el Señor decidió adoptarnos. Y nosotros tenemos la misma herencia que Jesús. Amén. Por eso estamos sentados en donde? Lugares celestiales. En lugares celestiales. A un lado de Jesús. Ya nos vio. Desde el momento en el que Él nos adoptó, cuando nos adopta, dice: tráiganme una silla más. Aquí va Susana. Tráiganme una silla más. Aquí va Paulina. Tráiganme una más. Aquí va. Lugares celestiales. Ya estamos. Ya estamos. El reino no es a esperar. El reino ya está. Desde el momento en el que yo soy adoptada, y ahora sí díganme, eres adoptada, y luego está bien fuerte. Eres adoptada, hermano, eres adoptada. Gloria a Dios. Eres adoptada. Gloria a Dios. Ahora siéntanse felices cuando les digan: tú eres el adoptado de la familia. Bien, yo fui el adoptado. Eso no me lastima. Y nos volteamos y le decimos: Satanás, no pudiste. No me pudiste engañar. Y hoy nosotros tenemos lo mismo que Jesús. Primero viene la legalidad. Lo primero que viene es la adopción legal. El Señor nos adoptó. Viene la legalidad. Después viene el cambio de mentalidad. Empiezo a caminar y viene el cambio de mentalidad. ¿Vale? Después, hablando de legalidad, hermanos, es bien importante conocer o reconocer que la legalidad se mueve, no nada más se mueve en lo terrenal, sino en lo espiritual y en ambos reinos. ¿Sí? En ambos reinos. Porque conocemos o recordamos cuando Dios pelea por el cuerpo de Moisés, ¿no? Porque se supone que Moisés pecó y lo que reclama Satanás es: este es mío, ¿no? Pero en el amor y en la misericordia del Señor para con su hijo Moisés, él va y lo pelea. Pero hay una legalidad que se tiene que
esa legalidad precisamente es donde entra el amor de Dios y la cobertura de Dios, ¿sí? En el sentido de que ¿quién paga o quién pagó? Su hijo. Digo, él tenía que hacer un pago, ¿sí? Con base a lo que acabamos de leer en Levítico 6. Que si yo pequé, tengo que llevar una ofrenda, ¿sí? Una ofrenda para el perdón de ese pecado que cometí. Pero solo hay un solo sacrificio ya en la humanidad, en el mundo, ¿sí? Por el pago de todos. Amén. Entonces, el Señor cumple a cabalidad su propia palabra, ¿sí? En el sentido de que si ya hubo un pago universal, ya nada más es cosa de que tú y yo estiremos la mano y le digamos, este fue mi pago. Ese fue mi pago, porque también en el aspecto terrenal, aparte de la documentación, se tiene que hacer pagos, ¿sí? Pagos administrativos, pero este no fue un pago administrativo, fue un pago de sangre, ¿ya? Que nos da esa posibilidad, ¿sí? Ese regalo de que tú y yo seamos adoptados. Amén. Bueno, entonces fíjense, el uno, o sea, los 4 principios que se cumplen ahí es la legalidad, después la mentalidad. Pasamos de tener esa mentalidad pecaminosa, ese espíritu de orfandad, y empezamos a ser hijos. Un niño adoptado tiene todos los hábitos de a lo mejor el lugar en donde vivió. Nosotros tuvimos alguna vez la oportunidad de ir con niños que son abandonados, eran abandonados por múltiples causas. Si ustedes los conocieran, esos niños tienen esa situación de una alegría muy efímera, así muy pasajera. Pueden en un momento estar riendo porque algo les agradó y de momento sentarse y ponerse a llorar y empezarte a decir, es que no sé dónde está mi hermano, no sé si mañana me van a llevar, es que ya voy a cumplir 12, es que ya me van a sacar de aquí, es que acabo de llegar, es que no sé dónde están, es que quiero ver a mis papás. O sea, esa situación que es tan de angustia. Pero el Señor quita ese espíritu de orfandad y nos llama y nos empieza a enseñar, yo soy tu Padre, yo te amo, yo te formé, yo te enseñé, yo estaré contigo hasta el último día de tu vida, yo te esforzaré, yo te levantaré, yo te ayudaré, soy tu ayudador, soy tu roca, soy tu refugio, soy la mano que te levanta, soy tu confianza, soy tu certeza, soy tu provisión, soy tu cuidador. Amén. Ajá. Y Él nos empieza a enseñar todo eso. Después de eso, de que ya cambió esa acta vieja de los decretos que teníamos por pecado y nos da una acta nueva, viene el tercer punto, el poder de la adopción. Fíjense, el poder de la adopción, hermanos, nos lleva a cambiar, y esto es algo que es clave, sobre todo para aquellos que vivimos en la religión católica, porque a veces decimos, es que ¿cuál es la diferencia? De todas maneras llegamos a Dios, ¿no? Pero la religión nos hace algo, la religión nos hace ser religiosos. La religión nos enseñó que teníamos que esforzarnos en portarnos bien para poder acceder a. Y todavía, a lo mejor después de portarnos bien mucho tiempo, la Madre Teresa de Calcuta, antes de morir, le preguntaron si ella ya sabía que iba a ir al cielo y dijo, no sé si después de haber hecho todo esto, iré al cielo. Siempre hay un sentido de desaprobación y de tener que esforzarnos en lo carnal para poder alcanzar. Nos dijeron, te portas mal, te vas al infierno. Te portas mal, Dios te va a castigar. Te portas mal, por eso te va a castigar. Para que estés aquí, porque te portas mal, nunca accedes. Pero en el Evangelio, en la adopción, el espíritu de adopción es totalmente diferente. Es por amor. Es por amor, es por convicción, es por fe. Es donde tú no haces, sino lo hago yo. Es donde lo único que a ti te toca es aceptarme y entender que si estás juntito a mí, pegadito a mí, como decía la alabanza, no me moveré, aquí me quedaré. Aquí pegadito, tú te vas a dar cuenta que ya no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo.
Cuarto punto, lo que les hablaba, herencia. Mismos beneficios, mismos derechos, misma gloria. ¿Cómo lo sabemos? El Señor Jesús resucitó de los muertos, y si nosotros morimos, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Si nosotros morimos o si el Señor viene, ¿qué va a pasar con nosotros? Amén. Dice, el que pierda su vida a causa mía, la ganará. Nosotros sabemos y tenemos una promesa. La promesa es, si tú pierdes tu vida que tenías de espíritu de orfandad, y quieres venir a ser parte de mis hijos, tú vas a ganar una vida nueva, vida en abundancia. Y aún si mueres, aún si este cuerpo se va, tú no morirás. Y el día que mueras estarás un tiempo descansando, y cuando yo cumpla mi palabra que dice que vendré, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayan quedado, los que aún estemos vivos, seremos levantados y transformados juntamente con Él en las nubes, y entonces cumpliré la promesa. Cumpliré la promesa. Entonces, hermanos, yo se los daba como testimonio cuando estaba en el proceso de cáncer iniciando, y les decía, yo no sé si voy a salir, yo no sé si voy a terminar, y si el Señor me va a guardar hasta el último día, pero yo sé algo que hoy el Señor me regaló. Era la primera semana de todo, se movía tan rápido, y el Señor me mostraba algo. En ese momento yo entendí, porque Él me decía, Azucena, tú tienes ya vida eterna, ¿por qué te preocupas por la vida aquí? Y entonces yo les decía, hermanos, no importa lo que pase, yo voy a caminar en lo que Él ya dispuso, porque esas son las obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Yo no voy a caminar porque Él ya lo dispuso, y lo haré en obediencia. Pero no importa si al final el Señor dice, ahora sí, vamos. No pasa nada, porque yo estoy contenta, porque yo ya gané. Porque aún en medio de esto, Satanás quiere venir a engañarme y decirme, estás perdiendo tu vida, ya viste, te vas a morir, y tu Dios, mi Dios te ganó de antemano, porque primero le pediste permiso, porque después no me podías tocar sin que Él supiera hasta dónde, y porque después vencimos a la muerte. Así que tú no ganaste, quisiste ganar, y no te diste cuenta que perdiste antes de empezar. Entonces, la misma herencia tenemos. ¿Cuántos principios se cumplió? La legalidad nos cambió la mentalidad, nos da la herencia, y el espíritu de adopción nos muestra lo que es contrario al espíritu de orfandad. El espíritu de adopción nos lleva a entender que estando cerca de papá tenemos todo. Amén. En el espíritu de adopción se cumple la escritura en el versículo que viene en Ezequiel, porque cuando tú traes a tu casa a una nueva personita, ¿sí?, te vas a cambiar todo el contexto de lo que venía viviendo anteriormente, y lo hace el Señor de manera espiritual de la siguiente manera. Dice, cuando lo primero que va a hacer la nueva familia seguramente es bañar al pequeño, ¿no? Lavarlo, peinarlo, ponerle nuevas ¿qué? Vestiduras, ¿sí? Vestiduras de reino, amén, ¿sí? Y luego en el proceso del crecimiento, en el proceso de nueva educación, ¿sí?, se va a transmitir o se va a impartir el padre o los padres en el nuevo hijo, amén. Fíjate cómo lo dice aquí. Y yo los tomaré, versículo 24, perdón, y yo los tomaré de todas las naciones, y los recogeré de todas las tierras, y los traeré a vuestro país, los traeré a casa, ¿sí? Esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Les daré un nuevo corazón, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes,
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. No se queda ahí, dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en donde, en mis estatutos, y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Amén. Entonces ese es el espíritu de adopción, ¿sí? Pero nosotros, hermanos, y lo hemos vivido, ¿sí? Yo me incluyo, no queremos esa adopción, porque lo que está en la casa, las nuevas reglas, las nuevas normas, no me gustan, chocan. Y es por ello que tú y yo seguramente hemos andado en una iglesia, en otra iglesia, que para nosotros debe ser una casa espiritual, ¿sí? El Señor nos pone en una casa espiritual, ¿sí? Para que seamos guiados en esa nueva adopción, ¿sí? Pero como lo que tú me dices, lo que mi padre espiritual, mi padre terrenal, que es el pastor, no me checa con lo que yo quiero seguir haciendo, no le hago caso, ¿sí? Sigo siendo rebelde, o lo peor, me doy media vuelta y me salgo de casa, ¿cierto? Y por eso andamos buscando donde me endulcen el oído, ¿sí? Y en esa parte, hermanos, es algo que les decía, tenemos que tomar decisiones de vida, y más en este tiempo, ¿sí? Tú y yo sabemos y conocemos que la venida del Señor está cerca, amén. Y Él quiere que tú y yo seamos arrebatados del juicio, seamos arrebatados del fuego. ¿Por qué? Porque si estamos divagando en que sí digo que soy hijo de Dios, que sí conozco a Jesús, que sí conozco a Dios, recuerda que el Señor nos ha mostrado que conocer no es seguir. El conocer no es seguir, ¿sí? Yo puedo conocer al pastor, yo puedo conocer a otra persona, pero eso no quiere decir que yo lo siga, que yo ande detrás de él, que yo sea discípulo de él, ¿sí? Entonces, el conocer a Dios, ¿sí?, no quiere decir que yo sea hijo de Dios, ¿sí? Porque acabamos de escuchar en la palabra que el conocimiento envanece, ¿no? ¿Sí? Y podemos sabernos la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si no la hemos vivido, ¿sí?, no podemos tener esa sabiduría que ahora necesitamos para discernir entre el bien y el mal, entre el engaño de Satanás y lo que quiere Dios para nosotros. Y si te vas a Mateo 4 por último, mismo Jesús fue tentado de esa manera, mismo Jesús quiso Satanás engañarlo aún con la misma escritura. Y así mismo en esta mañana a ti te pregunta, como a mí, en Mateo 4, dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador, y le dijo: si eres ¿qué? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda prueba. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Astuto Satanás, ¿no? Porque con la misma escritura le decía a Jesús lo que él podía hacer, ¿sí? Y le contesta a Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Tercera prueba. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró a todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. La pregunta es:
Si eres hijo de Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Fíjense, algo importante. Dijimos que los hijos de Dios tienen la misma herencia, mismos derechos, mismas responsabilidades. El hijo unigénito fue tentado. Entonces los hijos adoptados ¿Qué va a pasar lo mismo? tenemos que ser tentados. Pero el hijo adoptado conocía las reglas de papá. Entonces, el unigénito conocía las reglas de papá y contestó con lo que papá le había enseñado. Se defendió con lo que papá le había enseñado. Pero si yo soy hijo adoptado y no conozco las reglas de papá, no puedo defenderme porque no sé cómo hacerlo. Entonces, como hijos adoptados, tenemos que conocer las reglas de papá, la forma en la que papá resuelve. Yo sé cómo resuelven mis papás en la tierra, si que ante una situación hacen tal o cual, si lo sé, porque lo he visto, porque ahí estoy. Pero si no sé cómo resolvía papá, y aquí me está enseñando cómo se resuelve. Satanás viene y me tienta. ¿Y qué hago yo? ¿Con espíritu de orfandad respondo? ¿O respondo con espíritu de adopción? De adopción. De adopción, pero para responder con espíritu de adopción necesito conocer. Necesito conocer a papá, si no que estoy con él, ¿cómo puedo conocerlo? Y hermanos, nuestro vivir denota el espíritu de adopción o el espíritu de vida. Les hemos dicho, porque el Señor nos revelaba, toda palabra tiene espíritu. Tú dices, no puedo, de veras no puedo, ay, ni te esfuerces, no puedes. No puedes. Ya lo dijiste, ya lo declaraste, tú no puedes, ya ni te esfuerces. Entonces, ¿para qué murió Cristo si no puedes? Ayer nos decían, yo soy un gusano que se arrastra en los pies del Señor. Si yo digo que yo soy un gusano que se arrastra en los pies del Señor, entonces yo le estoy diciendo al Señor que Él no me hizo conforme a su imagen y semejanza. Él me hizo conforme a la semejanza de un gusano. Yo no soy eso. Yo soy una persona, una hija hecha conforme a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, que se equivoca, pero que anhela caminar en su presencia. Somos hijos del Rey y tenemos reino. Si Él nos adoptó por amor, ¿nos va a traer descalzos? No, ¿Nos va a traer sucios? no. ¿Nos va a traer greñudos? Bueno, a mí sí. ¿Nos va a traer greñudos? ¿Nos va a traer con la ropa toda? Bueno, no les voy a decir que llena de hoyos porque hoy es la moda. El Señor nos trae a la moda. Pero hermanos, y eso no implica que traigamos vestido de noche y acá. No. Porque no está peleada, no estamos hablando de una cuestión material, pero tampoco se vale que si el Señor nos bendice, a lo mejor con algo que me regalaron, me está bendiciendo, ¿no? Me está diciendo que no me va a traer nunca. Hay todo maltrecho. Entonces yo, ¿por qué no lo uso? A lo mejor me lo regalaron, pero yo prefiero, me gusta más con un hoyo en el zapato, todo colgado, porque el difunto era más grande. Cuando me regalaron también de mi tamaño, pero me gusta más así, porque así siento como que atraigo más. No, hermanos, eso es espíritu de orfandad. Eso es espíritu de orfandad. Cuando me ofrecen y no quiero, mi soberbia me recuerda el espíritu de orfandad, porque ya me humillaron tanto que ya no me dejan que me humillen más. Entonces empecemos a movernos en el espíritu de adopción que el Señor nos regaló. Amén. Y nos regaló. Hermana, el pequeño testimonio de una oveja que apenas se está congregando aquí es algo que realmente debería de impactar nuestras vidas. Es hablando de buscar un papá
una iglesia donde Dios dispuso que vinieras, que estuvieras aquí, porque cada papá sabe lo que necesitan sus hijos. Y este hermano que ahorita no está se llama Edel, es un joven que tiene poco que viene a congregarse, y sucedió algo en el local que a mí me impactó, porque dije, wow, ni así yo lo vivo, ¿verdad? Y es que el hermano llegó al local, estaba platicando él y su esposa con Jaime, y ella le observó a Jaime, la esposa de él, y le dijo, ¿por qué yo no lo veo aquí igual como lo veo allá? Porque fue un lunes y el domingo que fue la prédica, luego yo lo veía diferente. ¿Qué fue que era? Le preguntaba a Jaime, así contésteme, ¿qué tenía? Y él voltea y la ve y le dice, oh, ¿por qué preguntas eso? Dice, lo que él tenía era unción. Es un padre espiritual para el que quiera tomar. ¿Y sabes? Es eso lo que es él para nosotros. Un padre espiritual al que debemos de escuchar. Agarró su canasta de gelatinas y le dijo, nos vemos, pa. Y creo que eso nosotros nunca lo hemos manejado. Amén. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando. Muchos tenemos una versión, y si el pastor después nos deja y seguimos para no alargarnos más, pero miren, muchos tenemos una versión porque la figura más dañada dentro de una familia es el papá. Son como la león, tienen la culpa de todo. Tienen la culpa de todo. Aun cuando los papás muchas veces no están presentes en la casa porque se van a trabajar todo el día, las mamás los usamos, y cuando llegan les decimos, pero cuando venga tu papá, y lo primero que hacemos es decirle, hizo ta, 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 y aunque él viniera con una condición diferente y quisiera llegar y abrazar y va, ¿qué tiene que hacer? Tiene que enojarse, porque si no se enoja, entonces ya no está en línea con la mamá. Eso ha sido un error que de generación en generación hemos acarreado. Y entonces muchos tenemos una figura de papá muy degradada, muy distorsionada, de tal forma que cuando llegamos y nos dicen, te va a adoptar papá, no, yo no quiero nada con papá, yo quiero a mi mamá porque es más barco. Mi mamá se deja, mi mamá sí me cumple, mi mamá sí me oye, mi mamá sí me hace, yo no quiero a papá, yo quiero a mamá. Y eso tiene que ver con la caída, Entonces, nosotros, cuando nosotros les decimos, aquí está papá, no lo levanté yo, no lo levantó él, no lo levantó su familia. El Señor dijo, papá. Y papá nos conoce. Y papá tiene un genio que no se espanten. Pero los que hemos estado ya más cerca con él, ya lo conocemos. Papá ya se enojó. No, ya papá se puso bien loco. Y tenemos que saber que cuando nos llama la atención, nos callamos. Y que a lo mejor después ya podemos hablar con él. Pero él es papá. Te dio una instrucción y no lo hiciste, desobedeciste a papá. Pero desobedeciste a aquel papá, al que está arriba, porque él solo es una representación aquí. Él es una representación aquí y no habla por él, habla por tu papá. Entonces tenemos que restaurar nuestra relación con el Padre. Y tenemos que empezar en lo terrenal, hermano. Papá no está, papá ya partió. No importa, en el espíritu pídele perdón por no haber entendido la forma en la que te amó. No juzgues cómo lo hizo, si lo hizo bien. Hermano, la forma en la que lo hacemos es la mejor que tenemos. Es la mejor. Si papá ya no está, pídele perdón en el espíritu. Está bien. Si papá está, si es necesario, le pedimos perdón. Vamos entendiendo que esa es la forma y está bien. No está mal.
Pero también entiendo otra cosa. Lo que hoy papá o mamá no me pueden dar, porque ellos, esta es su forma, yo tengo a papá que se me lo va a dar. Porque lo hace todo. Y entonces ya no tengo por qué enojarme con mi papá aquí. Porque tú ahora, no. Porque hoy entiendo que en tu debilidad o en mi debilidad no podemos, pero tengo a papá que sí me abraza, tengo a papá que me entiende, que me escucha, que me tolera, que me da también mis apes a veces porque no entiende, ¿no? No hay disciplina que cause gozo. Exacto, no nos gusta, pero también papá dice, ¿sabes qué? Ya, hijo, ya. Entonces, es hermoso, la adopción es hermosa. Hoy ojalá que ustedes lo puedan entender como nosotros lo entendimos. Salir y decir, pon un letrero, díganme que soy adoptado, soy adoptado, soy adoptado, soy adoptado. Y ahora, si quiero estar con el papá que me adoptó, porque ya entendí, no me adoptó por obligación. No es que ya no le quedó de otra, no, él me eligió, él dijo, me llevó a esta rebeldona, esta es mía. Y entonces estoy feliz porque él me eligió, porque por amor me llevó y porque me da lo mismo que le dio a su hijo, lo mismo. Entonces no puedo andar por ahí diciendo, no, pues yo ni sé, pues yo ni entiendo, yo no sé, no puedo. Si no entiendes es porque no vives con el papá. Si no sabes es porque no vives con papá. Si no tienes respuesta es porque no vives con papá. Por eso no sabemos. Si no tiene la herencia. No tenemos, no, y menos podemos reclamar la herencia, pues como ni siquiera vamos a saber cuando el papá la reparta. Si ni estoy con papá, ¿cómo voy a enterar ya cuando llegué? Por eso muchos decimos llegué tarde a la repartición, ¿no? Si no estaba, llegué tarde a la repartición. Entonces, hermanos, gloria a Dios por la palabra, gloria a Dios por el regalo, porque es algo que ya de constante lo hablábamos. Pero yo creo que al menos a nosotros, a la familia, no nos había permitido el Señor entenderlo de la forma en la que lo entendimos. Pues de abrazarme, de decir sí. Dame, Señor, yo sí quiero. Yo ya no quiero estar allá, porque allá los adoptados no tienen nada, traen lo que traen puesto. Pero tú me pasaste acá y tú ya me compraste ropa. Dices que me vistes, dices que me das provisión, dices que me cuidas, dices que me amas, y entonces